Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este miércoles 25 de octubre, en sesión solemne, conmemoraron el 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, un evento que contó con las autoridades académicas de esa casa de estudios y que fue reconocida por legisladores que ahí se formaron y que en otros casos han sido maestros en sus aulas. La presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, Marcela Guerra Castillo, sostuvo que esta, su universidad, transmite la energía y el desplante propio de la cultura regia. Esas fueron sus palabras, como institución portadora del anhelo de trascender por la vía del esfuerzo y de la preparación. Dijo la diputada presidenta que para su desarrollo Nuevo León ha contado con esta institución que tiene como lema la excelencia por principio y la educación como instrumento. La diputada Carla Díaz García recordó que la UNI, como coloquialmente la llaman en la entidad, ocupa el lugar número 5 entre las mejores universidades de México. La diputada Jania Saraí Gómez Cárdenas destacó que además es un referente en materia de salud y que por ello fortalecer el hospital universitario es un gran pendiente. Es ejemplo de que apostar por la educación trae beneficios para el futuro de las comunidades, sostuvo el diputado Andrés Pintos Caballero. Y es que, como lo recordara el diputado José Guadalupe Buenrostro, de sus aulas han egresado la mayor parte de los profesionales del noreste de la República, teniendo gran impacto en la sociedad. El diputado Pedro Vázquez González, quien ha sido docente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, recordó que esta cuenta con 360 programas educativos, divididos en los niveles medio superior, superior y posgrado. El rector Santos Guzmán López precisó que se trata de la tercera macrouniversidad mexicana con 217,000 alumnos, un pilar del crecimiento económico, la movilidad social y la construcción de una sociedad más equitativa y justa. Vamos a la crónica de esta sentida ceremonia. La Cámara de Diputados celebró en sesión solemne el 90 aniversario de la creación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fundada en 1933. La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Flora Tania Cruz Santos, resaltó que con una plantilla de más de 6,800 docentes y con una oferta de 359 programas académicos que abarcan la educación media superior, superior y de posgrado, se atienden a más de 216,000 estudiantes. Durante 90 años, la Autónoma de Nuevo León ha forjado en sus aulas a grandes profesionistas que con esfuerzo y el fruto de su educación han contribuido de manera muy importante al desarrollo de su estado y de todo México. En su intervención, el rector de la universidad, doctor Santos Guzmán López, comentó que al día de hoy la máxima casa de estudios está considerada como la tercera macrouniversidad del país. Actualmente contamos con 26 facultades y 29 preparatorias a lo largo y ancho del estado, lo que alcanza a cubrir a la fecha a 38 de los 51 municipios del estado de Nuevo León. Diputadas y diputados de todas las fracciones parlamentarias hicieron uso de la tribuna para referirse a la institución. A la fecha, la universidad tiene más de 500,000 egresados de licenciatura, más de 150,000 de técnico superior y técnico dual, y finalmente 36,000 egresados de posgrado. Mi alma mater tiene el compromiso de llegar a cada rincón del estado de Nuevo León, ya que tiene presencia en 34 municipios. Decía Alfonso Reyes que la educación no es domesticar, sino liberar. Y bajo esta consigna, la Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido parte de la construcción de una sociedad preparada e innovadora durante 90 años. La educación es un derecho fundamental y un motor de transformación para el desarrollo y la reducción de la pobreza. La Universidad Autónoma de Nuevo León ha sido un referente nacional durante estas 9 décadas, formando profesionales que han impactado en la sociedad. Sus cursos iniciaron formalmente el 25 de septiembre de 1933 en 4 facultades y 6 escuelas cuyas aulas recibieron a 197 alumnos de licenciatura y 1,229 de bachillerato. La universidad nació además al mismo tiempo que los adelantos técnicos y científicos que estaban en curso de la tercera década del siglo XX. Es cierto que de manera formal
el 25 de septiembre de 1933 y por decreto del Congreso del Estado de Nuevo León, se crea oficialmente la Universidad de Nuevo León, pero su origen se remonta a más de 90 años. Es en el año de 1824 cuando se crea la Escuela de Jurisprudencia en las aulas del entonces Seminario de Monterrey. Esta universidad es un claro ejemplo de que apostar por la educación superior trae consigo grandes beneficios, no solo para las y los estudiantes, sino para el futuro de las comunidades. En el caso de Nuevo León, esta universidad forma más del 60% de la fuerza laboral de nuestro estado. Se trata de una institución de talla mundial, siendo una de las más importantes universidades públicas del país. Su vocación para el desarrollo ha logrado que evolucione junto con el dinamismo de la sociedad, la economía y la política neoleonesa, generando una oferta educativa que se ha adaptado a las necesidades de la misma sociedad del norte del país. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, enfatizó que recordar y festejar el suceso que tuvo lugar en 1933 con la formalidad que merece, permite subrayar la importancia que desde su surgimiento tuvo y ha tenido la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sin duda que en el espíritu de las y los nuevoleoneses siempre habitó un sentimiento de grandeza para la entidad, y que éste se reflejara en las condiciones de vida y de desarrollo de sus habitantes. La ecuación fue edificar un gran estado y erigir en él una grandiosa universidad. En la sesión del miércoles 25 de octubre, las y los diputados de México aprobaron 7 dictámenes que en su mayoría contaron con el consenso de las 7 fuerzas parlamentarias representadas en esta Cámara, destacando la declaración de 2024 como el año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado revolucionario y defensor del Mayab. También hubo reformas relacionadas con la protección al consumidor, el desarrollo rural sustentable y para que el trámite y la acreditación de la nacionalidad mexicana no requiera la apostilla, un hecho que actualiza los Códigos Federal de Procedimientos Civiles y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hubo polémica cuando se avaló un dictamen para poner al día la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al abordarse la necesidad de la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las tareas que la ley le asigna a las Contralorías. Esto al sustituir la denominación Distrito Federal por Ciudad de México en ese ordenamiento. Y se expresó el alto respaldo que la agenda en contra de la violencia de género tiene entre las y los legisladores cuando se abordó la minuta que actualiza la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de acceso a Internet libre de violencia. Porque como lo señaló en tribuna la diputada Paloma Sánchez Ramos, el ciberacoso se presenta con amenazas, intimidaciones, difundiendo mentiras, imágenes modificadas o suplantando la identidad de una persona. Su objetivo es fomentar el odio y el miedo. Y en la mayoría de los casos no hay sanción mientras las víctimas quedan marcadas de por vida. Otra reforma que fue ocasión para confirmar el compromiso de la 65ª legislatura con una vida libre de violencia para las mexicanas fue la reforma que 10 años después pone al día el marco jurídico para afrontar el delito de trata de personas, asumiendo una perspectiva de derechos humanos y las condiciones de mayor vulnerabilidad para las potenciales víctimas. Porque como lo asumió la diputada Cristal Vences Valencia, toca el turno hoy al Congreso para superar vacíos como lo son el de las redes sociales y celulares que se usan para este delito, la urgencia de frenar el turismo sexual y que existan mayores sanciones para quienes lo cometen. Vamos a la reseña de esa sesión. En sesión ordinaria del 25 de octubre de 2023, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó diversos dictámenes de consenso. En materia de trata de personas, diputadas y diputados avalaron en lo general con 412 votos y en lo particular con 392 votos en pro, 0 en contra y 21 abstenciones, reformas para actualizar y fortalecer el marco jurídico al respecto. El dictamen que la Comisión de Derechos Humanos pone a su consideración tiene como propósito reformar la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.
De igual forma, aprobaron por unanimidad con 454 votos a favor el dictamen que reforme el artículo 77 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de que el periodo de garantía para los productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos no podrá ser menor a 12 meses. Esta iniciativa surge por la necesidad de tener en el mercado productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos de mayor calidad y durabilidad, con la intención de reducir el gasto continuo que representa para los hogares estar reemplazando artículos de mala calidad. Con 434 votos a favor, se aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de órganos de control internos y armonización de la norma. Dar certeza jurídica a la designación de la Contraloría General de la Ciudad de México es dar un paso más en el combate a la corrupción y un esfuerzo mayor para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Diputadas y diputados aprobaron con 442 votos a favor el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en materia de acceso a Internet libre de violencia contra niñas, niños y adolescentes. De acuerdo a UNICEF, el 50% de las niñas y los niños entre 6 y 11 años son usuarios de una computadora y en el caso de los adolescentes de 12 a 17 años, entre el 80 y 94% usan Internet y tienen una computadora. También aprobaron con la unanimidad de 438 votos a favor el proyecto de decreto que declara al 2024 como Año de Felipe Carrillo Puerto, benemérito del proletariado, revolucionario y defensor del Mayaf. Carrillo Puerto, el revolucionario, nos recuerda que la lucha por un México más justo y equitativo nunca se detiene. Su espíritu rebelde y su compromiso inquebrantable nos instan a seguir adelante. El Pleno de la Cámara de Diputados, con 427 votos a favor, aprobó el dictamen que establece que tratándose de documentos de nacimiento que acrediten la nacionalidad e identidad de personas mexicanas nacidas en el extranjero o migrantes en retorno de nacionalidad mexicana, no se requerirá de la legalización consular o de la apostilla. Son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicano, de padre mexicano. La nacionalidad es un derecho fundamental que establece el vínculo jurídico entre el individuo y el Estado. Por lo tanto, la nacionalidad permite que las personas puedan disfrutar de los derechos fundamentales que otorga el Estado del que forman parte. Aquí, en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, este miércoles 25 de octubre, se inauguró la exposición fotográfica Heroico Colegio Militar, 200 años de lealtad a México, convocada por la Comisión de Defensa Nacional y el Grupo de Trabajo para conmemorar el bicentenario de esa institución. Es una muestra que registra la memoria iconográfica de la formación castrense mexicana e incluye imágenes históricas, igual el presidente Lázaro Cárdenas que el general brigadier Felipe Ángeles, retratos de ganadores de medallas olímpicas, situaciones de emoción o tensión de elementos uniformados que se entrenan en esgrima, canotaje, rapel o se desplazan en terrenos agrestes. También se comparten las reproducciones de las sedes que ha tenido el colegio, la casa que fuera de la Inquisición en el centro histórico, en Perote, Veracruz, luego en Popotla, y hay una foto del cadete Jorge Negrete, cuando causó alta como alumno del colegio y que egresó de sus estudios de teniente en 1929, antes de ser artista. Pero igualmente hay escenas de cañones, de equipos ecuestres, de rudos adiestramientos de guerra. Una exposición que además contiene pinturas alegóricas de batallas que han delineado el quehacer de los cadetes mexicanos a lo largo de sus 2 siglos de existencia. Con la presencia del general David Rivera Medina, el rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y del general Jorge Antonio Maldonado, director del Heroico Colegio Militar, y de la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, la diputada Marcela Guerra Castillo, se hizo la inauguración de esta exposición, La Gran Fuerza de México.
En representación del grupo de trabajo para conmemorar a la institución, participó el diputado Marco Antonio Mendoza, quien afirmó que la memoria histórica es más que una mera reconstrucción de fechas y eventos, es el tejido que conecta el pasado con el presente y el presente con el futuro. Y el diputado Ricardo Villarreal García, que es presidente de la Comisión de Defensa Nacional, dijo que tratándose del alma mater militar, es ahí donde muchas generaciones de mexicanos se han formado con valores, con principios y con disciplina. Vamos a la crónica de esta memoria fotográfica. En el vestíbulo principal del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro se inauguró este miércoles 25 de octubre la exposición fotográfica Heroico Colegio Militar, 200 años de lealtad a México, organizada por la Comisión de Cultura y Cinematografía y la Secretaría de la Defensa Nacional. La exposición fue encabezada por la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, y consta de 14 paneles con 27 imágenes que muestran sedes e instalaciones del Colegio Militar, personajes históricos, pinturas alusivas a batallas y fotografías de cadetes en actividades deportivas, académicas y de adiestramiento. En representación del diputado Rubén Moreira Valdés, quien coordinó el grupo de trabajo para conmemorar los 200 años del Heroico Colegio Militar, el diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante comentó que esta institución ha evolucionado sin perder su esencia y sin perder aquella memoria que entraña el amor a la patria. Esta exposición es un tributo al pasado y una inversión en el futuro. Al observar estas imágenes, recordemos y renovemos nuestro compromiso con los valores y principios que han hecho del Heroico Colegio Militar una institución ejemplar. Finalmente, aseguramos que su legado continuará inspirando a las futuras generaciones de líderes militares y de la ciudadanía de este gran país. Nos sentimos profundamente orgullosos del papel de las Fuerzas Armadas a lo largo de la historia, en nuestro presente y en nuestro porvenir. Por su parte, el general de División Diplomado de Estado Mayor, David Rivera Medina, director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, dijo que este material gráfico permite hacer unos recorridos a través del tiempo y conocer algunos de los pasajes más relevantes de los 200 años de existencia del Heroico Colegio Militar, sus personajes, actividades y principales aportaciones en beneficio del pueblo de México. Desde su fundación, el Colegio Militar ha conservado una tradición de lealtad, honor y patriotismo que distingue a los egresados de este emblemático plantel, siendo un referente de los más altos valores y virtudes militares que se amalgama con una tradición de respeto a las instituciones en la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación. Este icónico lugar continúa cumpliendo desde su origen con la misión de formar oficiales, hombres y mujeres profesionales con sólidos valores y conocimientos teóricos y prácticos para desempeñarse con liderazgo en el ejercicio del mando, así como un alto sentido del honor y lealtad a nuestra nación y sus instituciones, lo que le permite estar a la altura de las necesidades que nuestro país demanda. El diputado Ricardo Villarreal García, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, destacó la importancia de esta institución educativa al señalar que no se podría entender a México sin sus Fuerzas Armadas y no se podría entender a estas sin su alma mater, el Heroico Colegio Militar. Es en nuestras almas maters en donde nos enseñan los valores, los principios, la disciplina de quienes somos el día de hoy. Y el Heroico Colegio Militar le ha enseñado a muchísimas generaciones de mexicanas y de mexicanos el amor a México, la lealtad y el patriotismo para con nuestro país. La gran mayoría de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas han sido ahí educados. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas también han sido producto de la educación que han recibido en ese heroico colegio militar y por eso su importancia. La conmemoración del 70 aniversario del voto femenino en México ha permitido celebrar los logros de las parlamentarias, particularmente a partir de la construcción legislativa del principio constitucional de la paridad de género.
pero también para reflexionar a profundidad qué tanto se avanza en el ejercicio del poder de las mujeres y en la representación de sus causas. Y con ese propósito, el miércoles 25 de octubre, diputadas del Grupo de Trabajo de Igualdad Sustantiva se reunieron para conocer los datos y las conclusiones de un estudio sobre la participación política de las mujeres en el Estado de Puebla, el cual ya se había realizado antes en el Estado de México. Realizada por la consultoría Buró Parlamentario, esta investigación, que es cualitativa pero también cuantitativa, conlleva una muy buena noticia. La paridad sí está acelerando la presencia de las mujeres en las candidaturas femeninas a las presidencias municipales, así como cabildos y regidurías. Son en promedio mujeres jóvenes, con 5 años de involucramiento en la vida partidista y generalmente con trayectorias personales vinculadas a la vida comunitaria, comercial, empresarial, vecinal o con familiares en la política, un hecho que se convierte después en materia para la violencia política, misma que sin embargo todas reportan haber enfrentado particularmente en redes sociales. La doctora Adriana Báez planteó que 8 de cada 10 entrevistadas, alcaldesas e integrantes de cabildos, perciben una permanente tensión entre su carrera política y sus responsabilidades familiares. Y la mitad considera haber tenido un trato diferenciado por ser mujer en su vida familiar y en su vida profesional. El doctor Sergio Bárcena presentó los resultados cuantitativos, alertando que la paridad aún es insuficiente para remover lo que denominó reductos de masculinidad, que están impidiendo desde la postulación de las candidaturas en municipios donde el partido es menos competitivo, hasta el hecho de que, de acuerdo con los números revisados, en las elecciones de las últimas 2 décadas, de 2001 a 2022, la tasa de éxito de las mujeres fue siempre menor en las urnas. Mientras los candidatos hombres, en promedio, obtuvieron el 30% de los votos, las mujeres solo 18.5%. Vamos a la reseña de esa presentación. En el marco del 70 aniversario del voto femenino, la Secretaría General y la Unidad para la Igualdad de Género llevaron a cabo este miércoles 25 de octubre la presentación del estudio La representación política de las mujeres en el Estado de Puebla. Blanca Yazara Cruz García, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla, indicó que este estudio tiene el propósito de analizar más de 20 años de datos electorales desde la perspectiva de género, así como conocer y examinar la experiencia de las mujeres que han luchado por espacios de representación. El municipio fue el primer espacio de gobierno en México en que las mujeres pudieron ser electas. Sin embargo, sigue siendo el espacio en el que menos mujeres acceden a cargos de toma de decisiones. En nuestro estado de Puebla, el Congreso local se integra por 21 legisladoras y 20 legisladores, pero de los 217 municipios que integran nuestro estado, apenas 45 son encabezados por presidentas municipales. Al respecto, la doctora Adriana Báez Carlos, directora de Estudios de Género de Buró Parlamentario, Asociación Civil, señaló que el documento recaba la información de 134 regidoras de 53 municipios de Puebla y resalta la violencia a la que se enfrentan quienes se desempeñan como presidentas municipales. Las hipótesis que se manejan es que los diseños institucionales importan, en este caso las cuotas, las medidas de paridad, esa es una, una hipótesis, ¿no? Pero hay otras que hablan, por ejemplo, que no llegan suficientes mujeres a los cargos porque hay un déficit democrático en los procesos de selección de candidatos al interior de los partidos políticos. Por su parte, el maestro Sergio Bárcenas Juárez, fundador de Buró Parlamentario Asociación Civil, resaltó que esta investigación también arrojó que hay una participación ciudadana al alza y una gestión de empoderamiento de las candidaturas. Este estudio lo que hace es buscar romper esas cadenas invisibles que restringen el acceso de las mujeres al poder político. Y cuando hablamos de romper cadenas, hablamos de hacerlo en colectivo, porque la lucha para la igualdad de género no es una causa femenina ni de ellas, sino que es una causa humana. Posteriormente, las diputadas dieron sus comentarios. Somos más de la mitad de la población y tenemos una mirada y una visión desde nuestra condición de mujeres que necesita ser integrada a la forma de construir y diseñar las políticas públicas, los gobiernos, las leyes en nuestros países. De hecho, nos estamos encargando en el Grupo Plural de
ponerle todo esto a la Constitución. Yo celebro este tipo de encuentros, es este diagnóstico que vemos hoy del Estado de Puebla, yo soy del Estado de México, ya hemos visto uno también en el Estado de México y se reflejan. Entonces, y seguramente si los hacemos en los demás estados de la República, vamos a ver muchas similitudes, lo cual es una señal de alarma para saber qué es lo que tenemos que reforzar. Y esta es una hipótesis que yo también tengo. Los partidos políticos que están dirigidos pues por hombres, mayoritariamente, abrumadoramente por hombres, pactan. Yo aquí pongo mujer para que tú garantices tu triunfo. Y dicen eso porque muchas mujeres no han logrado hacer carrera precisamente porque no ha habido pues triunfos de ese partido, porque no ha habido espacios donde foguearse, donde crecer, o un partido que impulse. Hasta aquí nuestra emisión de esta semana de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en la crónica del quehacer de las y los diputados de México. Hasta la próxima.